Saludos, amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos, hoy como cada sábado a esta misma hora por este mismo canal para conversar sobre temas de interés colectivo. Yo soy Esteban Delgado, mi amigo y hermano Jairon Severino, que siempre nos acompaña aquí, está en una asignación especial, por lo que le enviamos un saludo donde quiera que se encuentre. De todas maneras, nos hacemos acompañar de una persona interesante, un profesional del sector eléctrico nacional e internacional también, porque es un consultor internacional con quien vamos a hablar sobre ese importantísimo sector que es el sector eléctrico, donde hay muchas cosas que no se ven y que hay que prestarle atención. Está con nosotros el ingeniero Bernardo Castellano, con quien vamos a conversar durante el desarrollo del programa. Bienvenido, Bernardo Castellano, al Dinámica Económica. Buenas, Esteban, para mí un placer compartir contigo, una amistad hace muchos años y lamento que también mi hermano Jairon Severino, por sí, razones explicables y excusables, pues no esté presente aquí. Castellano, quería iniciar la conversación con lo siguiente. Nosotros tenemos en la República Dominicana una situación, y es que el tema eléctrico pasa a ser un tema de atención de los medios de comunicación cuando hay apagones. Cuando no hay apagones, no, porque se trata de un tema quizá muy técnico, donde informaciones que pudieran ser de mucho interés por el peso económico que tienen sobre el presupuesto nacional y sobre el desarrollo del país, sin embargo no llaman la atención porque, bueno, simplemente o se entiende poco o tú tienes la situación de que no provocan la queja inmediata de la población. La población se queja de manera inmediata cuando tiene o tarifas altas o facturación alta o cuando tiene apagones. Si no está ocurriendo eso, entonces uno asume que el sector eléctrico está bien. Ahora, por ejemplo, hay una situación de que ciertamente tú tienes interrupciones en algunos sitios, pero no lo suficiente como para llamar la atención de la sociedad en sentido general o como para llamar la atención de los medios. ¿Indica eso que el sector eléctrico va más o menos bien? No, claramente que no, porque la mejor medición que hay para el sector eléctrico es su situación financiera. Y la situación financiera del sector eléctrico sigue de mal en peor. Y la prueba de ello es que, por ejemplo, tú tienes que en el 2020 el déficit de flujo de caja de la distribuidora, que no es más cuánto yo cobro y cuánto yo gasto, o sea, en un año, en un periodo, fue de 840 millones de dólares, 820, 840 millones de dólares. Y hay que recordar que en el 2020 fue el año de la pandemia. El país se cerró más o menos en marzo, abril del 2020, y al poco tiempo de decretarse el cierre de la economía, salvo supermercados, farmacias, hubo también un decreto del Poder Ejecutivo donde se le prohibía a las distribuidoras dar corte de luz. O sea, si tú te atrasabas en el pago de tu factura, pues las distribuidoras no te podían cortar la luz porque había un decreto presidencial. Ahora, ¿qué pasa? Eso provocó un impacto muy significativo en la finanza de la distribuidora, sobre todo en lo que se conoce como los sistemas prepago. ¿Por qué? Porque el sistema prepago es como los celulares. Tú pagas por adelantado una cantidad de dinero que se traduce en cierto consumo de minutos en los celulares o kilovatios horas en el sistema eléctrico. Pero ese sistema no genera factura, en consecuencia no genera deuda. Y al abrirse los sistemas prepago en el sector eléctrico, la distribuidora, se acumularon una cantidad de deuda, porque ese decreto tuvo vigencia por varios meses. Sí, sí. Y cesó antes de la toma del nuevo gobierno, antes del cambio de gobierno. Y ahí se acumularon más de 1.000 millones de pesos de deuda, de una deuda incobrable, porque tú no puedes cobrarle. Una deuda ni siquiera registrada. Exacto, sí. porque si tú no generas factura, o sea, como tú a una gente que tiene un sistema prepago, tú dices, mire, usted me debe tanto, porque no hay registro. Pero eso no sucedía con el sistema de quien tiene los medidores, porque tu contador te va registrando. Tú no pagas, pero se te emitió una factura. Y sobre esa factura, si tú no pagas, te emiten otra factura. Quizás no te cobraban mora, pero
había un registro y después tenía que terminar pagando eso. Entonces, eso generó una deuda importante de la distribuidora. A pesar de eso, y a pesar de que en el 2020 se generó más electricidad que en el 2019, porque ahora estas autoridades quieren presentar como una gran hazaña que se está dando energía como nunca. Pero la electricidad, lo que se suministra, lo que se envía a línea, es como el PIB del país. Todos los años crece, aún en época de crisis, y cada año es el año récord. O sea, porque cada año es el año donde se genera más electricidad. Entonces, cada año es el año récord. Y si tú buscas la curva de crecimiento de la generación año por año, tú vas a ver que tiene una tendencia alcista, y lo que ha aumentado en estos 2 años es básicamente el promedio de las expectativas, o sea que tampoco ha sido algo extraordinario. Entonces, a pesar de esa situación, se produjo un déficit de 820 millones. Ahora, ¿qué pasó en 2021 cuando ya no teníamos el problema de que no se podía cortar la luz a los que no pagaban? Y ya en la situación había, vamos a decir, la economía había vuelto a una cierta normalidad. Una cierta regularización, sí. Pues el déficit del flujo de caja de la distribuidora, a pesar de que las distribuidoras habían disminuido su nómina en alrededor de 1,000 empleados, o sea, una disminución neta, porque obviamente ellos sacaron empleados, pero también incorporaron nueva empleomanía. Sí, claro. Entonces, el déficit de flujo de caja de la distribuidora en el 2021 aumentó a 1,020 millones de dólares, cerca de 250 millones de dólares. Entonces, empeoró la situación con relación al 2020. Entonces, eso es la mejor indicación de cómo anda. Pero no solamente eso, las pérdidas también aumentan. Y las pérdidas aumentan. ¿Por qué aumentan las pérdidas? Hay 2 factores esenciales en el tema de las pérdidas de la distribuidora. Número 1, la inversión en programas y proyectos para reducir pérdidas, o sea, específicamente para reducir pérdidas, ha caído significativamente. Porque en el gobierno pasado se llegaron a hacer inversiones en un año de hasta 250, 270 millones de dólares. Casi todas financiadas por organismos internacionales. Y al margen del debate que hay, que si hubo corrupción, que si no se encontraron las indicaciones de que ese equipo haya llegado, etcétera. Bueno, eso es lo que está registrado. Y en el 2020, con todo y la crisis, se llegó a invertir alrededor de 165 millones de dólares. En cambio, a partir en programas y proyectos de reducción de pérdidas. El año pasado se invirtieron apenas 115 millones de dólares, 120 millones de dólares, y este año vamos por el mismo camino. Entonces, por eso es una de las razones que explica el por qué ha aumentado las pérdidas en el sector eléctrico. Pero cuando usted habla de déficit de flujo de caja, eso es diferente a el déficit que cubre el gobierno como subsidio. Bueno, digamos, el déficit de flujo de caja de la distribuidora es el balance operativo de la distribuidora. Ahora, el gobierno, cuando hace la transferencia al sector eléctrico, puede cubrir la totalidad del déficit o no lo puede cubrir. Y además, recuerda que no es solamente el tema de la distribuidora, porque antes de que Punta Catalina generara ingresos, la CDE había que subsidiar. Sí, había que darle recursos para capital, vamos a decir, gastos de capital. Había que darle recursos para cubrir sus gastos operativos, o sea, tus gastos de personal, etcétera. Y recuerda que la CDE tenía una serie de contratos firmados con generadores que en algún momento esos contratos eran deficitarios. En el caso de Coyentri, ese es un contrato que generalmente en su periodo de vigencia, hasta que se produjo la reconversión a gas natural, pues CDE compraba energía de Coyentri más cara a lo que la vendía en el mercado. Y esa pérdida la subía el gobierno. Entonces, el déficit consolidado del sector eléctrico era el déficit de la distribuidora más el déficit de la CDE. Entonces, el gobierno no necesariamente transfería todos los años un subsidio que cerraba en cero el año. Recuerda que en el pasado... Entonces se acumulaban deudas. Exactamente. Recuerda que en el pasado generalmente la deuda flotante de los generadores, de la distribuidora con los generadores, andaban los 500, 600 millones de dólares. Y eso se mantenía de un año a otro. Lo que eso te indicaba a ti que el subsidio no cubría el déficit de flujo de caja ni de la distribuidora ni de la sede. Ahora bien, eso
en el gobierno pasado, antes, creo que fue en el 2019, se recogieron todas las deudas de la distribuidora, la asumió Hacienda y eso entonces se cerró en 2 años, en el 19 y en el 20. Y por eso es que tú ves que se creó la confusión, y yo diría que hasta un poco de manipulación de las actuales autoridades, diciendo que el subsidio había sido mucho mayor. Mucho mayor, sí. Porque simplemente lo que hubo fue Sí, fue una información hasta cierto punto manipulada. Exacto, porque lo que había... Entonces, o sea, los famosos de que gasto de que debajo de la línea. Exacto, debajo de la línea. Total, eso fue un pasivo que Hacienda lo asumió. Exacto. Y en vez de saldarlo en 1 año, lo saldó en 2 años. Ahora bien, ¿qué es lo que mide la eficiencia del sector eléctrico en términos financieros? El déficit de flujo de caja. Porque el déficit de flujo de caja es la operación del año, que no está vinculada al año anterior, sino si tú cortas 1 de enero, 31 de diciembre de un año X, cuánto yo cobré y cuánto yo gasté. Ahí está medida la eficiencia financiera de las distribuidoras. Que dicho sea de paso, entonces ha ido empeorando. Tenemos que ir a una pausa, sí. Bernardo. Vamos a volver en breve para continuar con este interesante tema, hablando sobre presupuesto en materia eléctrica. Volvemos, Dinámica Económica.